Yo voy a hablar sobre mindfulness y aceptación, como aceptación es clave para los tiempos que vivimos, tiempos complejos, pero es clave en general, ¿no? Entonces, este va a ser un poco el motivo de mi charla. Habrá varias prácticas y luego tendremos tiempo para preguntas, comentarios, etcétera. Entonces, si les parece, empezamos compartiendo pantalla, donde vemos el tema que les decía, mindfulness y aceptación en tiempos difíciles. Estos serán los ítems que vamos a desarrollar: el sufrimiento, su realidad, cómo facilitar la resiliencia, un concepto clave para todos nosotros, cómo podemos afrontar el sufrimiento sin que nos haga daño de alguna forma, ¿no? Sobreponiéndonos a él. Y un elemento clave sería la aceptación. Hablaremos también de que la vida es una interpretación, la importancia de los valores y el sentido de la vida para afrontar el sufrimiento y para generar la aceptación. Y por último, 4 ideas, 4 mensajes claves para pacientes o para nosotros mismos, para cualquier persona a la que le queramos transmitir esta idea de la aceptación. Mindfulness, ustedes saben perfectamente que define un estado de la mente y las técnicas que permiten alcanzar ese estado de la mente, ¿no? Serían por lo menos estos 2 conceptos. Algunos autores hablan de que englobaría varios conceptos más, pero los 2 básicos serían estos: un estado de la mente y las técnicas para alcanzar ese estado. El estado de la mente, hay muchas definiciones, esta es una de las clásicas, donde se habla de tomar conciencia, es decir, estar atento al momento presente, no al pasado o al futuro, y con aceptación. Ven que el concepto de aceptación surge desde el primer momento en la definición de mindfulness. No es un elemento colateral, es un elemento nuclear. Yo no voy a insistir mucho en esto, no voy a hablar de mindfulness, pero se considera que el principal cambio que produce mindfulness, de vez en cuando voy a quitar pantalla y pondré, el principal cambio que produce mindfulness es el desarrollo de la aceptación. ¿eh? Fíjense que este es para mi punto de vista, es un error a veces. Yo conozco personas que llevan años practicando mindfulness y apenas han aumentado la aceptación. Algo no está funcionando bien. Si no hay un claro incremento de la aceptación, es que mindfulness no se está practicando de una forma adecuada. Mindfulness sería nuclear. ¿eh? Eh, porque recuerdan que uno de los grandes temas de mindfulness sería este hecho, la diferenciación entre la mente en modo hacer y la mente en modo ser. Seguramente este es uno de los temas más importantes de mindfulness. La mente en modo hacer, ustedes la conocen bien, todos nosotros tenemos un máster en el tema porque seguramente llevamos toda nuestra vida con la mente en esta forma de funcionar. La mente en modo hacer está basado en el funcionamiento cognitivo conceptual, es decir, está siempre pensando. Yo en los cursos le insisto a la gente que nosotros, los seres humanos, no vivimos la vida. Lo tengo que hacer entrar como estoy de anfitrión, a la gente que llega más tarde. Entonces, esta mente que está siempre pensando es lo que llamamos el diálogo interno. El diálogo interno, ¿no? Esa charla que mantenemos con nosotros continuamente. Yo ahora les estoy hablando, ¿no? Me da la impresión de que me están escuchando con cierto interés, no lo sé. Pero va a ser inevitable que ustedes nos estén comentando a sí mismos: tiene razón, no tiene razón, estas diapositivas, lo que sea. Eso es el diálogo interno. Mientras haya diálogo interno, estamos con la mente en modo hacer. Lo que define, lo que es estructural en la mente en modo hacer, en el estado de mindfulness, es que no hay diálogo interno, o apenas hay diálogo interno. Les decía que estas son las 2 grandes formas de funcionar de la mente y que en el modo hacer, que es en el que estamos por defecto, estamos siempre intentando evitar el malestar. Buscamos el bienestar, pero si la mente tiene que elegir entre buscar la felicidad y evitar el sufrimiento, prefiere evitar el sufrimiento. Esto es uno de los grandes descubrimientos de la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, donde casi todo el malestar del ser humano, ellos lo definen en aceptación y compromiso como el trastorno de evitación experiencial. Es decir, lo que intentamos los seres humanos es continuamente evitar el sufrimiento y eso generalmente nos produce más sufrimiento todavía. Estamos continuamente en el pasado y el futuro, en esa mente en modo hacer, y sobre todo creemos que nuestros pensamientos son la realidad.
cuando nuestros pensamientos solo son el juego de la mente, son una interpretación de la realidad, que es lo que luego veremos. Bien, eso es la mente en modo hacer, como les digo, que todos nosotros somos expertos, pero con la práctica de mindfulness, progresivamente la mente va cambiando a un funcionamiento más frecuentemente en modo ser. Todo eso tiene unas bases neurobiológicas, la red cerebral por defecto es sobre todo la que se va a modificar. ¿Eh? Y en la mente en modo ser, la principal característica es que no hay diálogo interno. Es decir, no existe esa charla. Esa charla en algunas tradiciones, en algunas culturas se denomina la voz. A mí me encanta, ¿no?, esa definición del diálogo interno. La voz, ¿no? Es la charla que está continuamente funcionando. Nisargadatta, uno de los grandes maestros del Vedanta Advaita, decía, ¿qué es la mente? Y contestaba, la mente es el ruido que oyes, el ruido que oímos ahí dentro, eso es la mente. Bien, en la mente en modo ser, es decir, en el estado de mindfulness, no hay ese ruido. Si no hay ese ruido, no hay juicios, no hay conceptos, no hay el me gusta, no me gusta, que sería la principal clasificación problemática, porque esa clasificación depende básicamente del diálogo interno, ¿no? Y el ser humano está sistemáticamente en el momento presente, porque no hace falta que les diga que el futuro y el pasado simplemente no existen. Lo que existe son nuestros pensamientos en el presente sobre el pasado y nuestros pensamientos en el presente sobre el futuro. Pero si no existiese el diálogo interno, si no existiese esos pensamientos continuos, el futuro y el pasado se caerían a cachos, porque no existen. Solo están en nuestra mente. Los creamos continuamente con nuestro diálogo interno. ¿Vale? Entonces, esta sería la gran clasificación, la mente en modo ser y la mente en modo ser, y lo que practicamos con mindfulness es intentar de forma voluntaria ir llevando la mente del modo hacer al modo ser. Pero ustedes ven que aquí hay un grave problema, y es que en la mente en modo hacer, la mente siempre quiere algo, mientras que en la mente en modo hacer, la mente no quiere nada, no busca nada. Fíjense que pasar la mente de modo hacer a modo ser es un poco lo que decimos en castellano, la cuadratura del círculo, porque lo que queremos es querer no querer nada. Al querer pasar a modo ser, queremos algo, pero modo ser es no querer nada. Por tanto, queremos no querer nada. Fíjense la complejidad. Por eso les decía que la aceptación es la clave, porque esta apertura a la experiencia, este estar en el modo ser, básicamente está estructurado en base a la aceptación. Fíjense que la mayor parte de nosotros, lo que los occidentales en general tenemos clavado a fuego en la cabeza es la idea de que la felicidad está fuera de nosotros, que hay algo que tenemos que conseguir, que cuando lo consigamos seremos felices. Me acuerdo cuando era joven pensaba, cuando acabe medicina seré feliz. Acabé la carrera y la felicidad me duró 3 meses, 6 meses. Enseguida busqué otra cosa. No, cuando tenga un trabajo seré feliz. Conseguí ese trabajo y otros 3 meses, 6 meses y enseguida otra cosa y otra y otra. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Han conseguido encontrar algo fuera de ustedes que les dé una felicidad estable? Simplemente no existe. No existe tal cosa, ¿no? La felicidad, la perspectiva de mindfulness, la perspectiva del modo ser, es que la felicidad está aquí y ahora. Y está aquí y ahora porque está dentro de nosotros, no está afuera. Y se estructura en base a la aceptación. Lo que pasa es que la aceptación es un concepto tan complejo, que nosotros, por ejemplo, damos cursos de 8 semanas sobre aceptación. Porque, insisto, toda la cultura occidental está basada en la no aceptación. Y por eso resulta un elemento tan complejo. Es lo que yo voy a intentar resumirles aquí en menos de una hora, ¿eh? Así que me tendrán que disculpar porque, lógicamente, vamos a tener que verlo deprisa. Hemos visto mindfulness, ¿no? Y cómo se practica mindfulness, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Lo que hacemos con mindfulness es un redireccionamiento de la atención, un redireccionamiento de la atención, ¿eh? Fíjense que mindfulness, pongan la atención donde la pongan, ya sea en la respiración, ya sea en el cuerpo, body scan, ya sea en movimientos corporales, ya sea en lo que sea. La estructura siempre es en 4 pasos. Lo que hacemos es entrenar la atención, ¿eh? El primer paso es elegir un punto de anclaje, por ejemplo, en la respiración, si es que hacemos mindfulness en la respiración. Es un primer paso que es voluntario, es decir, yo tengo que forzarme a poner la atención en ese punto. El segundo paso es un movimiento involuntario,
es simplemente esperar a que la mente pierda el anclaje, divague, se disperse, algo que la mente ya hace más del 50% del tiempo en una persona no entrenada. Ven que este segundo punto es lo de siempre, lo que hace la mente habitualmente. El tercer paso es el elemento clave de mindfulness, es darme cuenta lo más rápidamente posible de que la mente ha perdido el foco, de que ya no está en el punto de anclaje que yo le he dejado, ¿no? Les decía que este es el punto más importante porque tenemos que hacerlo rápidamente. Si dejamos que la mente divague en el punto 2, es lo que la mente hace habitualmente, no la estamos entrenando, está haciendo lo de siempre. El tema clave es que podamos descubrir rápidamente que la mente se ha ido y, punto 4, amablemente, y esto es clave, volver otra vez al punto de anclaje. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si hacemos esto progresivamente, lo que conseguiremos es un redireccionamiento continuo de la atención y entrenar la mente. Que la mente cada vez esté menos tiempo en modo hacer y más tiempo en modo ser, ¿no? Este es el elemento clave. Les decía que una de las experiencias que yo he visto y que me producen más tristeza de alguna forma es personas que llevan años practicando mindfulness y que apenas han desarrollado la atención, perdón, la aceptación. Si no desarrollan la aceptación, no van a llegar muy lejos en mindfulness. No sé si pueden ver esto, ¿eh? Si ustedes ven el diálogo interno, si ustedes observan su diálogo interno, yo les preguntaría, ¿qué es lo que hay en el diálogo interno? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué se produce? Vamos a hacer una práctica, si les parece. ¿eh? Siento que estoy teniendo que meter gente que está llegando ahora. Si ustedes observan su diálogo interno, van a ver qué es lo que hay en él. Vamos a hacer una práctica de eso, si les parece. Vamos a cerrar los ojos y les invito a que adopten una postura cómoda, la que utilicen por defecto para meditar. Vamos a hacer mindfulness en la respiración. Les invito a que punto de anclaje que quieran, fosas nasales, pecho, abdomen, el que prefieran. Ya saben que el mindfulness no se fuerza la respiración ni se sigue el aire por el trayecto respiratorio, nos quedamos en un punto, habitualmente, como les decía, fosas nasales, pecho, abdomen. Y desde ahí les invito a que observen la mente, sobre todo los pensamientos verbales. En la mente hay 4 objetos básicos, yo no voy a hablar de esto hoy porque no es el tema, pero les invito a que observen uno de ellos, los pensamientos verbales, los que se estructuran en forma de frase. Esta noche quedo con amigos a cenar, mañana te volverá mi jefe, lo que sea. Los pensamientos que se estructuran como frases. Les invito a que los observen. Van a ver que ahora estamos meditando, haciendo mindfulness en la respiración. Teóricamente no tendrían que aparecer pensamientos, pero la mente no puede dejar de divagar, de pensar. Eso es el diálogo interno. Les invito a que vean qué aparece ahí. Anclados en la respiración, les será fácil observar todos esos pensamientos. Y lo que les invito a ver es lo siguiente. Todo lo que aparece en su mente, repito, todo lo que aparece en su mente es porque quieren algo o porque quieren evitar algo. Si no, no aparecería. No me lo crean, obsérvenlo. Todo lo que aparece en su mente es por una de estas 2 razones. Quieren algo o quieren evitar algo. Si no, no aparecería. Estaremos un minuto más observando esto. Estamos observando los pensamientos que aparecen en la mente de forma involuntaria. Y les decía que todo lo que aparece en la mente es porque quieren algo, porque les gusta algo, o porque quieren evitarlo, porque no les gusta. Si no, no aparecería.
No sé si han podido verlo, ¿eh? Luego, en el tiempo de preguntas de final, si quieren podemos profundizar, pero este sería el elemento clave. Porque la mente quiere algo o porque quiere evitar algo, está continuamente generando diálogo interno. Lo que yo les diría es, si tuviesen máxima aceptación, si no tuviesen ninguna expectativa sobre el mundo, la mente no generaría ni un solo pensamiento. Este es el tema. El problema es que si no desarrollamos aceptación, estamos continuamente con la práctica de mindfulness dejando pasar pensamientos, es decir, acabamos con las ramas, pero el tronco, la no aceptación, que es de donde surge el tronco de los pensamientos, está intacto. Y vamos a estar siempre cortando ramas sin ir al tronco, ¿vale? La metáfora es parecida al vestido de Penélope de la mitología griega. Si se acuerdan, Penélope, su marido se había ido a la guerra, tenía varios pretendientes con los que no quería casarse y la excusa era que tenía que tejer un vestido, era un sudario, y prometió que cuando acabase de tejerlo se casaría con el pretendiente de turno. Ella lo que hacía era coser el vestido de día y descoserlo de noche para no acabar nunca. Pues bien, eso es lo que hacemos nosotros continuamente. Meditar, practicar mindfulness es descoser el tejido de la mente, pero continuamente lo estamos volviendo a retejer, a recoser, mientras no desarrollemos aceptación. Esto es lo que vamos a intentar ver. Vamos a compartir, perdón, que no me va. Vamos a compartir pantalla y este es un proverbio chino que yo les recomiendo que lo tengan siempre en cuenta. Está en negro. Si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, lo resolvemos o lo intentamos resolver. Y si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Hay que aceptarlo. Pero lo que nunca vale la pena es preocuparse, ¿eh? Porque eso no va a modificar nada. Es decir, ya ven que la recomendación es si algo tiene solución, intentar modificarlo. Pero si no tiene solución, la única alternativa es aceptarlo. Si no, van a estar siempre enganchados, sufriendo siempre, ¿no? Ven que el sufrimiento es algo que está en la naturaleza del ser humano. Mindfulness acepta esta clasificación del sufrimiento que viene del budismo. Se habla de un dolor, sufrimiento inevitable, que podríamos simplificar como el que nos produce la vida. ¿eh? Se habla de que principalmente es la vejez, la enfermedad y la muerte, tanto propia como de los seres a los que queremos, ¿no? Es un sufrimiento inevitable, pero de alguna forma yo le llamaría simplemente el sufrimiento primario o inevitable el que nos da la vida, ¿no? Nos echan de trabajo, mi pareja me deja, tengo una enfermedad, bueno, el sufrimiento que me da la vida. Pero habría un segundo sufrimiento que es mucho mayor porcentualmente, es mucho más frecuente, que es el sufrimiento secundario, el que yo mismo me genero al no aceptar las circunstancias que nos produce la vida, al quedarme enganchado en ello. Les pongo un ejemplo rápido. Imagínense que se muere mi pareja, una persona a la que quiero mucho. Es un sufrimiento primario, voy a tener que hacer el duelo, voy a tener que pasarlo mal durante meses, obvio. Pero fíjense que yo me puedo generar sufrimiento secundario y lo van a ver continuamente en la consulta si yo me digo a mí mismo, nadie me va a querer nunca como me ha querido esta persona. O si me digo, no puedo volver a ser feliz, porque si volviese a serlo, implicaría que no he querido suficientemente a esta persona. No sé si pueden ver estas afirmaciones. Son la base de un duelo crónico. Eso no está en el sufrimiento primario. El sufrimiento primario es que yo haré un duelo, estaré meses, quizás un año, pasándolo mal, pero me recuperaré. El sufrimiento secundario es lo que yo me cuento a mí mismo que me impide aceptar el sufrimiento primario que me da la vida. No sé si pueden ver la diferencia. Primario, secundario. En la tradición budista, y Mindfulness lo recogen, se habla de las dos flechas. La primera flecha es la que me clava la vida. Me echan del trabajo, tengo una enfermedad, me deja mi pareja. Primera flecha. Pero la segunda flecha es la que yo me clavo con frecuencia no queriendo aceptar todo eso. Es decir, aumento el sufrimiento. ¿Cuál es la clave de ese aumentar el sufrimiento? La clave de ese aumentar el sufrimiento es la resistencia. Si ustedes se resisten, si no aceptan el dolor inevitable, van a multiplicar ese sufrimiento. Les pongo un ejemplo, ¿no? Creo que ustedes están todavía, algunos, ¿verdad?, con aislamiento por la pandemia. Aquí en España hace algún tiempo que hemos salido, pero ese sería un buen ejemplo. Si yo acepto ese sufrimiento primario, esa necesidad de aislamiento por la pandemia, voy a sufrir menos
que si estoy peleándome continuamente, deseando salir, no aceptando que tengo que estar en casa, etcétera, etcétera. No sé si pueden verlo. Si yo me alineo con lo que ocurre e intento fluir con ello, voy a tener las limitaciones del aislamiento, lógicamente, porque ese es un sufrimiento primario, pero no voy a tener añadido el sufrimiento de decirme esto es injusto, no tendría que ser así, porque me ha ocurrido, qué desgracia. No sé si lo ven. La resistencia aumenta el sufrimiento porque genera el sufrimiento secundario, ¿no? Esta sería la matriz de aceptación que ustedes tendrían que tener en cuenta. Fíjense que hay dos ejes clave. El primer importante eje es lo que ustedes hacen puede cambiar el mundo. ¿Puedo incidir sobre el mundo o no puedo incidir? ¿Vale? Si puedo incidir, entonces vale la pena que hagan algo. Y esto le llamamos actuación. Es decir, si lo que yo hago cambia el mundo, voy a actuar. Pero si lo que yo hago no puede cambiar el mundo, no tiene sentido actuar. Lo lógico es que lo acepte. Y en esta línea es donde recomendamos funcionar. En la actuación, cuando lo que hago puede cambiar el mundo, o en la aceptación, cuando lo que hago no puede cambiar el mundo. Fíjense que habría otras dos formas de reaccionar ante el sufrimiento. Estaría la resignación, que no es para nada lo que se propone desde Mindfulness, que implica que aunque yo puedo cambiar el mundo, puedo actuar sobre el mundo, no actúo. No se trata de eso. Y la otra acción que nos recomienda es que lo que yo hago no puede cambiar el mundo, pero sigo actuando. Esto le llamamos sobreactuación. Y va a producir quemado. Fíjense las cuatro posibilidades de afrontamiento ante el sufrimiento. La que se recomienda con Mindfulness, ya les decía que es la actuación, cuando lo que hacemos puede cambiar el mundo, y la cuando lo que hacemos no puede cambiar el mundo. La aceptación implicaría admitir que el sufrimiento forma parte de la vida, dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, no es resignación, no es sobreactuación, y así es el mundo, ¿vale? Y así está bien también. Fíjense que las dos actitudes que son muy frecuentes en nuestro tiempo es, por un lado, la resignación. Les decía, cuando yo puedo cambiar el mundo, no actuar. Insisto, no es esto lo que estamos recomendando. Es no hacer nada ante el problema, es una actitud pasiva y no efectiva, donde el individuo piensa que tiene menos control del que tiene y las frases que la definirían serían no vale la pena hacer nada, no hay nada que hacer. Insisto, no es esto lo que estamos recomendando, pero sobre todo lo que nos recomendamos es el mecanismo que es habitual en el mundo actual, que es la sobreactuación irracional. Es negar el problema, sobreactuar en un intento desesperado de solución. Es no aceptar que no podemos cambiar el mundo, no aceptar que las cosas son así. Es una actitud activa, desde luego, pero no es efectiva. Se piensa que se tiene más control del que se tiene. Y las frases que lo definen son, lo voy a solucionar como sea. O una de las frases que yo creo que han arruinado a la humanidad en los últimos años es, si uno quiere, puede conseguirlo todo. Fíjense que esta frase directamente es un delirio. No existe eso. La frase correcta sería, si uno lo intenta duro, tiene más probabilidades de conseguirlo, más probabilidades, pero ninguna certeza de que lo va a conseguir. Si a una oposición, que hay 100 plazas, nos presentamos 1000 personas, 900 personas ya pueden esforzarse que nunca lo van a sacar. No sé si pueden ver eso. Un ejemplo que utilizamos para ver la diferencia entre resignación y sobreactuación, que es un tema muy importante, porque les decía, la aceptación tiene mala prensa en Occidente porque se confunde con resignación, no es resignación, sería coger un lápiz. Yo les invito a que cojan un lápiz si lo tienen o si no se imaginen. Si ustedes van a escribir con un lápiz, con un boli, no hace falta que lo cojan, si lo tienen, no hace falta que se levanten. Simplemente la pregunta es, ¿con qué fuerza, entre 0, nada de fuerza y 10 máxima fuerza, tienen que utilizar para escribir con un boli, con un lápiz? La mayor parte de ustedes imagino que dirían 4, 5, 6, ¿no? Una fuerza intermedia. ¿Cuánto tiempo aguantarían con un boli en fuerza 10? Segundos. No sé si pueden ver la diferencia. Si hacen la fuerza adecuada, ni sobreactúan ni se resignan, hacen una fuerza 4, 5, 6, pueden escribir perfectamente, es lo más eficaz, pero además es lo más sostenible. Pueden estar escribiendo horas. Si hacen la máxima fuerza, que eso sería la sobreactuación, no solamente no van a poder escribir adecuadamente porque no hay quien escriba con fuerza de 10, sino que no van a poder aguantar más de unos pocos segundos. Esa sería la diferencia. Esto es lo que yo les intento transmitir. La importancia de la aceptación y no con la
sobreactuación ni con la resignación. Sobreactuación tenemos mucha actualmente, ¿eh? Yo soy médico y con frecuencia cuando damos una información sobre una enfermedad de que es mortal, por ejemplo, o de que es crónica, de que no se puede solucionar, mucha gente no puede aceptar eso. Nos dicen, no, no, doctor, eso no puede ser. La ciencia en este momento tiene que tener una solución para eso. ¿Dónde hay que ir? ¿A Estados Unidos? Pues nos vamos. Y hay gente que se va a Estados Unidos para que les digan exactamente lo mismo que les vamos a decir en España. Es decir, que esta enfermedad concreta no tiene solución. No sé si me explico. Yo sí, después de haber pagado $30.000 o lo que sea. Cuanto más importante es algo, es más difícil de aceptar. Otra de las razones por las que es difícil aceptar es por el control. Siempre pensamos que tenemos más control del que tenemos. El desarrollo de la tecnología ha llevado a que los seres humanos de las sociedades modernas piensan que tienen un control casi absoluto sobre lo que nos ocurre. El coronavirus ha sido un buen ejemplo de que esto no es así. Las dificultades para la aceptación, ¿qué serían estas, no? He comentado la importancia. Cuanto más importante es algo, más difícil es aceptarlo, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento de un hijo es difícil de aceptar porque es muy importante para nosotros, pero perder un autobús pues es fácil, ¿no? Cogemos otro autobús y ya está. El control, les decía, siempre pensamos que tenemos más control del que tenemos. El desarrollo tecnológico ha hecho que el ser humano de las sociedades modernas piense que tiene un control casi absoluto por el desarrollo tecnológico, pero no es verdad. Otro elemento sería el sentido. Si somos capaces de dar un sentido al sufrimiento, el sufrimiento es mucho más llevadero, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo de mi abuela que era una generación muy religiosa, aquí en España, pues años 50, años 40. ¿eh? Mi abuelo tuvo 9 hijos, se le murieron 4, era normal en la época. La muerte de un hijo se considera en psicología el mayor sufrimiento que puede tener el ser humano, el mayor sufrimiento. Pero que los que somos padres lo tenemos claro. Se le murieron 4 hijos, insisto, mi abuela no era especial, era producto de la época. Y yo me acuerdo, siendo adolescente, de preguntarle a mi abuela cómo pudo soportar tanto sufrimiento. Y lo que ella decía era lo que decía toda la generación. Y lo resolvía rápido. Decía, hijo mío, fue la voluntad de Dios agradecida de que me dejase 5 hijos. Siguiente tema. Este es el sentido y la aceptación. Lógicamente, en aquella época está basada en unas fuertes creencias religiosas, cosa que actualmente no tenemos. Por lo tanto, la aceptación es un poco más complicada porque falta ese sentido. Haremos una práctica fina para conectar con el sentido. Y otro de los elementos es el estar de acuerdo. Un error frecuente en la aceptación es pensar que uno tiene que estar de acuerdo con lo que está ocurriendo. No. La aceptación no implica estar de acuerdo. La aceptación implica que uno asume que no puede cambiarlo. La muerte de un hijo sería un ejemplo. ¿Quién estaría de acuerdo con la muerte de un hijo? Nadie. La aceptación implica que yo asumo que no puedo cambiar ese hecho, pero no que estoy de acuerdo en que haya muerto. No sé si ven la diferencia, es brutal. El hambre en el mundo. ¿Quién estaría de acuerdo en que haya hambre en el mundo? Nadie. La aceptación es simplemente que yo asumo que solo puedo cambiar el pequeño contexto a mi alrededor. Puedo apuntarme a una ONG, dar alimentos a una iglesia, lo que sea, pero no, yo solo no puedo cambiar el hambre en el mundo. Pero no implica que esté de acuerdo. El estar de acuerdo es un error importante que hace que mucha gente le cueste más aceptar. ¿Vale? Vamos a facilitar esta aceptación. Vamos a empezar haciendo una práctica de aceptación. La aceptación sería un tipo de meditación que llamamos generativo. En psicología se acepta que hay 3 tipos de meditaciones. Las meditaciones atencionales, donde está mindfulness, las conocen, me imagino, la mayor parte de ustedes. Las meditaciones generativas, que lo que pretenden es desarrollar cualidades que no tiene la mente. Aquí estaría la compasión, aquí estaría la aceptación, la práctica que vamos a hacer ahora, ecuanimidad, etc. Y habría un tercer tipo de meditaciones que son las reconstructivas. Lo que pretenden es que la mente perciba de forma adecuada constructos que erróneamente el yo. La idea del yo percibe erróneamente la mente y es uno de los elementos. Silencio a todos, que parece que hay algo de un ruido de fondo. Vamos a hacer estas prácticas de aceptación. Sería un poco el núcleo de lo que yo voy a hablar ahora. Cómo facilitar la resiliencia, cómo aumentar la aceptación. La aceptación, como cualquier emoción, es una emoción sublime, es una emoción especial, tiene un componente corporal y un componente cognitivo. Eso es lo que nos permite generar la emoción. ¿Cuál es la postura de la aceptación?
Este sería un buen ejemplo, ¿no? La famosa escultura de la Piedad de Miguel Ángel. Creo que todos la conocerán. La Virgen María está con su único hijo muerto. ¿Eh? La muerte de un hijo ya hemos dicho que es el mayor sufrimiento. Pues bien, su único hijo está muerto y la Virgen lo recoge con la mano derecha, recogiendo el cuerpo de su hijo y con la mano izquierda con las palmas hacia arriba. Las palmas hacia arriba son la postura básica de aceptación. También en el yoga, ¿no? Las posturas tipo Shivasa, Savasana, etc. Y fíjense la cara. En la cara de la Virgen no hay lucha, no hay nada de tensión, no hay ningún signo de reproche, de culpa, de enfado. No, hay simplemente aceptación. Esta es la postura de la aceptación. Y luego estarían las frases de aceptación. Son frases del tipo que demuestran que no hay lucha, que no hay expectativa